Cambiamos radicalmente de tema. Vamos a establecer contacto con el doctor Víctor Neira, vocero de la Comisión Nacional de Salud del Colegio Médico Veterinario y Académico de la Universidad de Chile, para conversar con él sobre lo que es la presencia de la viruela del mono. Otro virus que está presente y que nos incomoda y obviamente que nos preocupa. Doctor, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, pues, aquí esperando resultados para que usted nos guíe ya de qué se trata este virus que tantos problemas ya está ocasionando en el mundo y que en Chile llegó el primer caso. Sí, antes de hablar de la viruela del mono, nosotros tenemos que acordarnos de la viruela humana. La viruela humana es una enfermedad viral que existió durante mucho tiempo en la historia de nuestra civilización y que se erradica, es decir, desaparece de la humanidad y desaparece de cualquier hospedador a principios de los años, hace unos 50 años aproximadamente, 1980. En los años 80. Entonces desaparece esta infección. Era una infección la cual causaba lesiones de piel, causaba vesículas, y bueno, al desaparecer se empieza a ver evidencia de la presencia de otra enfermedad que era la viruela del mono, la cual está relacionada justamente con los monos. Los monos y otras especies animales son reservorios de este virus y se transmite desde ellos hacia los seres humanos. En general, se describe que hay dos viruelas del mono, una del Congo y otra del oeste de África, y en el fondo es importante esto porque la variante del Congo es bastante más complicada que la variante del oeste de África, y que es justamente la que se está transmitiendo hoy en día en el mundo. Previamente han habido otros brotes en donde en general la infección es autolimitante, es decir, generalmente los primeros contagiados han aparecido en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, siempre relacionados a un contacto con algún animal o en África o un animal de importación. Y luego esta infección era limitante, es decir, se transmitía a muy pocas personas y terminaba hasta ahí nomás. Lo que hemos visto ahora es que este virus del oeste de África se ha transmitido seguramente por un contacto inicial en África, se transmitió en Europa, ¿ya? Y se ha ido transmitiendo efectivamente a diferentes partes del mundo. Hay más de 100 países ya afectados, con algunos que otro paciente, pero también tenemos buenas noticias porque a la fecha no hay ninguna persona muerta por el virus, pero sí se está diseminando, digamos que lentamente. Es muy difícil que se acabe tan rápido este brote porque ya vemos que el virus tiene cierta capacidad de transmitirse, pero la verdad es que es algo mucho más lento y mucho menos letal de lo que estamos acostumbrados con el COVID. ¿Más letal? Menos letal. Menos letal. Mucho menos letal. Perfecto. Doctor, ¿cómo se transmite este virus? Bueno, el virus se transmite, se describe que puede ser por contacto directo entre personas, al estar personas conversando cercanamente unas con otras, cuando el paciente está con altas cargas virales, y también por contacto, o sea, por contacto entre mucosas, entre microheridas que uno puede tener. Por ejemplo, si toca una de estas ampollas, estas vesículas que está eliminando líquido, eso hay mucho virus. Entonces ese tipo de contacto facilita la transmisión y también el contacto entre mucosas. Entonces la verdad es que el virus puede transmitirse bastante efectivamente por varios métodos, pero la verdad es que no se han visto tantos casos respecto a la transmisión. Se habla de que entre cada vez que va pasando el virus entre personas, se va transmitiendo, cada vez se hace menos fácil la transmisión. Y eso a lo mejor explica un poco de lo que estamos observando hoy en día, que sí sigue habiendo casos humanos, pero va muy lentamente. ¿Agentes transmisores solamente del ser humano?
Actualmente lo que estamos viendo es que se transmite entre humanos, pero también se ha descrito de que algunos animales salvajes podrían ser la fuente primaria del virus. Por ejemplo, se ha observado que algunos roedores podrían ser transmisores del virus. Roedor. ¿Y aquí en Chile podríamos tener alguna especie de roedor que podría ser vinculante? La verdad es que la transmisión hoy en día en Chile se está dando a nivel humano. O sea, recién llegó una persona que estuvo en Europa con contacto con el virus y de ahí se enfermó y bueno, está en Chile efectivamente, pero la verdad es que si bien pueden haber especies compatibles con el virus, la epidemiología no resiste tanto de que pueda llegar rápidamente a un hospedador natural, a un reservorio natural. ¿Ya? Por lo tanto, decir que hay tal y tal especie, no, yo creo que es más que para lo único que serviría es para preocupar, porque la infección es muy lenta y yo creo que es muy difícil de que llegue a un hospedador natural en las condiciones que se está dando actualmente. Sí. Doctor, la sintomatología, para que obviamente nos preparemos si esto comienza a masificarse, y obviamente que nosotros como seres humanos vamos a ser los que vamos a enfrentar esta adversidad, esta nueva adversidad. Sí, los signos clínicos son bastante característicos. Al principio hay un malestar general como cualquier enfermedad viral y posteriormente 4 o 5 días empiezan a aparecer algunas manchas en la piel que se van transformando lentamente en vesículas. Y estas vesículas finalmente son una especie de ampolla, ¿cierto?, con líquido en el interior, y que esas son bastante características de esta infección. Y esto provoca... Esas ampollas muchas veces se rompen, vesículas se rompen, y liberan también el virus, y luego generan una especie de úlcera que se tiene que cicatrizar, etcétera. Esto afecta no solo la primera capa de la dermis, también la epidermis, y puede entrar al organismo, puede penetrar en el organismo. Sí, la verdad es que generalmente están más la epidermis las lesiones. Ya. No son tan profundas, pero sí podrían, por ejemplo, si son muy extensivas en el cuerpo, podrían causar cierto daño, pero afortunadamente la variante presente en este brote no se ha descrito muertes, ¿no? Y no es que no se hayan descrito muertes solamente en este brote, sino que históricamente no se asocia a muertes. Por lo tanto, por ese lado tenemos cierta ventaja. Sí, para el conocimiento de la comunidad, un estornudo puede transmitir a través de una gotita ya el virus, ¿no? Y el contagio. Claro, o sea, lógicamente todo tiene que ver con, por ejemplo, una dosis inicial. Si entre más alta es esa dosis, más probabilidad la persona tiene de infectarse. Por lo tanto, sí, se describe el contacto estrecho, digamos que en un ambiente cerrado, que el virus puede ingresar vía inhalatoria, pero la verdad es que la transmisibilidad o el número de personas que son transmitidas desde una persona positiva es relativamente baja. Esa es la razón de por qué esto no se ha escapado de las manos y no hay tantos infectados como como existieron en los brotes iniciales del SARS-CoV-2, del COVID, que en donde podrían infectarse muchas personas desde de un paciente positivo. Sí. Leyendo literatura respecto a esta nueva, entre comillas, nueva enfermedad, es posible que si nos vacunáramos con la vacuna, valga la redundancia, con inoculamos cuando éramos pequeños contra esta viruela, puede ser también importante para adquirir defensa. Sí, la verdad es que la historia de las vacunas, de la vacuna en sí, nace con la vacuna de la viruela. De hecho, es un virus que viene del vacuno, por eso se llama vacuna, imagínense. Entonces, este virus sirvió para erradicar la viruela, ¿ya? Y se ha demostrado también, y están incluso registradas vacunas actuales basadas en ese virus, que son capaces también de generar una protección contra este virus de la viruela, y eso es a través de la protección cruzada que existe, es decir,
al infectarse con uno se protege contra el otro. Entonces, por ese lado también tenemos buenas noticias. En caso que se requiera, tenemos esa opción de poder vacunarnos también usando esa antigua vacuna, pero para protegernos con este nuevo patógeno. Perfecto. ¿Y cuáles son las recomendaciones preventivas que usted bueno, las recomendaciones para prevenir esto, yo creo que hoy en día la mayor recomendación es estar observándose. Por ejemplo, si uno viaja al extranjero, cualquier síntoma o signo que pueda tener, porque no todas las personas desarrollan las lesiones tan fuertes, que lo informe al organismo de salud para poder tener una buena trazabilidad respecto a la enfermedad. Perfecto. Lógicamente, acá en Chile deberíamos estar simplemente atentos a no tener ciertos signos compatibles, pero la verdad es que solamente al haber un infectado registrado, es muy probable que esta infección esté muy, muy, muy baja, o sea, prácticamente nula en la actualidad, pero tomando las precauciones que si uno viaja y está en contacto con personas positivas en otros países, digamos que tomar las precauciones similares a las que podría tener con el COVID, para poder evitar infectarse y traer más casos acá al país. Perfecto. Doctor, ¿qué vamos a tener mañana? ¿Va a volver la poliomielitis, por ejemplo, que la década del 60 era una de las enfermedades más graves y más terroríficas que teníamos nosotros los seres humanos en esa época? ¿O tendremos que esperar nuevas? Ya, para, diga. Ese es muy importante lo que usted señala, porque en el fondo hay varios factores que facilitan la aparición de nuevas pandemias o nuevos virus, como por ejemplo es el calentamiento global, la invasión de territorios que, por ejemplo, son bosques que no han sido explorados, el consumo de animales salvajes también. Todos esos factores facilitan la potencial aparición de nuevas enfermedades. Y por otro lado también tenemos algunas cosas que nosotros ya tenemos, algunos virus que nosotros ya tenemos, y que si, por ejemplo, evitamos la vacunación de los niños, eso facilita también de que estas patologías puedan reaparecer y causar más daño del que causan hoy en día. Y es debido a que nosotros tenemos una inmunidad de masa, no tan solo contra el COVID, contra otras enfermedades, sino que también con una serie de virus que nosotros nos vamos vacunando. Pero si la proporción de personas que no se vacuna aumenta, mayor riesgo existe de que puedan estos virus poder causar algún daño en nuestra sociedad. Perfecto. Bien, doctor Víctor Neira, vocero de la Comisión Nacional de Salud del Colegio Médico Veterinario y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias, muy amable por toda la información oportuna, y preparémonos, ¿ya? Y si hay una labor preventiva, sin lugar a dudas que vamos a enfrentarla de la mejor manera, como ha estado ocurriendo ahora con el famoso virus que nos tiene bastante complicado. Muchísimas gracias, muy amable doctor. Esperamos volver a conversar con usted a futuro, ya con la erradicación ya de este virus que hoy día ya está deambulando, transitando por Chile, con un caso, eso sí, un caso. Sí. Perfecto, muchas gracias doctor, muy amable. Que esté muy bien. Igualmente, y cuídese. Hasta luego, gracias.